Llegaron a Taberna Informativa, el lugar donde hablamos de las noticias que los políticos quieren borrar. Aquí el ruido no molesta, lo provocamos. El shot perfecto se mezcla con política y cinismo. La sátira evade la censura. En cada emisión, abrimos expediente a los clientes frecuentes del poder. Cuestionamos sin miedo y criticamos con ironía. Esto no es un noticiero, aunque a veces lo parezca. Aquí está prohibida la cancelación. Nos gusta opinar, aunque incomode. Porque hacer sátira del poder también genera conciencia. De que no cometí muchos errores. Ya no te voy a contestar. Con mi ingreso como senador y mi ingreso en YouTube, yo estoy pagando un crédito. En el momento en el que tú te conviertes en el pariaño de que los López estén 10 años. No pueden irse de rodillas de aquí a la Basílica. El PAN de veras se está abriendo. La derecha y la oposición ha tratado de instalar la narrativa de que somos iguales. Yo siempre lo he dicho, el hijo puta que se pase verga una verguiza. Taberna Informativa es un programa de comedia, sátira y análisis social con enfoque periodístico. Los hechos que mencionamos provienen de información pública y fuentes verificables, pero las opiniones, comentarios y bromas se expresan con fines de crítica y entretenimiento. Aquí usamos la ironía y la exageración como herramientas de reflexión. Recuerda, esto es humor con base en hechos, no un noticiero, aunque a veces lo parezca. Al continuar escuchando, el público reconoce que se trata de contenido de opinión y entretenimiento basado en información pública, y libera a los conductores y productores de cualquier interpretación distinta a ese propósito. Bienvenidos a Taberna Informativa, el único bar donde leemos sus comentarios, los chairos que escriben con fuego y los fifís que responden con hashtag. Aquí está prohibida la cancelación, pónganse cómodos, hoy traemos 6 tragos amargos con un dulce toque de sarcasmo. Yo soy Miguel Ángel y sigo riendo de la política y de quien se cree experto desde su timeline. Hoy un expresidente retiradísimo que volvió como vocero no oficial, el Zócalo convertido en examen de fuerza, un boleto de fútbol que vino con diplomacia de regalo, una ley de agua que apunta a controlar más que a reparar, la tele de chismes metiéndose en la política y Hacienda susurrando que para el 2026 quiere más dinero, eso sí, sin subir impuestos. Nuestros políticos VIP ya están en Taberna Informativa, estos mismos que ponen de cabeza al país. Aquí hacemos la crítica que el país necesita. Arrancamos y sí, leí sus comentarios. Algunos valen la pena, otros son solo un buen combustible para este trago. Yo soy Miguel Ángel y vámonos con todo. Hoy te voy a contar algo que muchos juraban que iba a pasar de puntitas, pero terminó sonando como un pregón desde Palenque. Resulta que el expresidente Andrés Manuel López Obrador salió a cuadro para recordarnos otra vez que está retirado. Sí, retiradísimo, pero no tanto como para no soltar el mensaje político más fuerte de la semana. La microhistoria va así. Desde su finca de 13,000 metros, heredada, esto hay que aclararlo, para que no haya chisme, AMLO reapareció diciendo que estaba feliz, jubilado y en paz, pero entre línea y línea dejó caer la frase que incendió el avispero, que México tenía la enorme dicha de tener a la mejor presidenta del mundo y que había que cerrar filas con ella sin dudarlo. Lo interesante vino después, porque mientras hablaba de retiro, también dejó clarísimo que saldría de casa por 3 motivos. Punto número 1, si tocaban la democracia. Punto número 2, si amenazaban a Sheinbaum o si se metían con la soberanía del país. Estrategia o coherencia, retiro o vigilancia patriótica. ¿A quién crees que beneficia este movimiento político? Según los datos que él mismo citó, durante su gobierno bajó la pobreza, disminuyó la desigualdad y México vivía estabilidad política. Mientras afirmaba todo esto, soltó un detalle que nadie está diciendo, que todavía es temporada de sopilotes. Y cuando un expresidente usa esa palabra, ya sabes que no está hablando de aves. Así que la pregunta que queda es simple y peligrosa. ¿Esto fue un acto de apoyo o un mensaje territorial? Espera a escuchar esto, porque hoy te voy a contar cómo el Zócalo rugió, no por accidente, sino por estrategia. Y claro,
como la presidenta dejó un mensaje que no se barría fácil debajo de la alfombra. La microhistoria empezó con una escena simple, miles de personas, banderas, sudor, consignas y un coro que repetía: no estás sola. Sheinbaum celebraba 7 años de la 4T, reclamando continuidad, dignidad y de paso respondiendo a quienes aseguraban que los jóvenes ya no estaban con el movimiento. Lo que pasó no fue un festejo, fue un evento corporativista, fue un diagnóstico político, un termómetro de músculo. Según datos oficiales, habló de aumentos históricos en salarios, de un peso fuerte y de inversiones récord. También presumió reservas internacionales gigantes y una economía con justicia social. Pero lo curioso fue escuchar cómo todo se narraba como una especie de demostración. Si funciona, y mejor que antes. Luego vino el tema sensible, los acarreados. Sheinbaum negó todo, con firmeza y algo de filo. Si hubiera sido así, no habría ánimo, dijo. Y aquí viene el detalle que nadie está diciendo, te lo cuento ya. Ese discurso no defendió solo un festejo, defendió la legitimidad del movimiento en pleno año de transición política. Así que la pregunta queda más simple: ¿esto fue una celebración o un recordatorio de quién mueve las calles? Hoy te voy a contar algo que los políticos juraban que no ibas a notar. Que a veces un boleto de fútbol dice más que un discurso diplomático. Y sí, esta vez el boleto 001 del Mundial terminó contando la historia. La microhistoria empezó cuando la presidenta reveló que no estaría en el partido inaugural del Mundial 2026 en pleno Estadio Azteca, un evento diseñado para juntar a los 3 poderosos del torneo: México, Canadá y Estados Unidos. Pero ella tenía otro plan: regalar su entrada a una niña indígena aficionada al fútbol. Un gesto noble, sí, pero también un movimiento que obligaba a replantear el encuentro político que muchos daban por hecho. Lo que pasó después fue más interesante, porque mientras decía que todavía no sabía si Trump o Carney vendrían al juego, ya se había parado en Washington para el sorteo, subida al escenario, sacando la primer pelota y poniendo a México en el grupo A. Entre aplausos, habló del orgullo ancestral, del juego de pelota y de un país que ha sido 3 veces sede. Diplomacia suave o marca personal. Aquí viene el detalle que nadie te estaba diciendo hasta este momento. La reunión trilateral sí ocurrió, pero no en el Azteca, sino en la capital estadounidense. Una conversación de 1 hora, sin tecmec, sin drama y con promesas de coordinación rumbo al Mundial. Así que la pregunta queda servida: ¿la ausencia en el partido será un acto simbólico o la jugada más inteligente del tablero? Los que estamos aquí preferimos la verdad sin filtros. Ayer, mientras medio país sobrevivía con tandeos y excusas recicladas, el Senado aprobaba la Ley General de Aguas con la solemnidad de quien firma un acuerdo histórico. Aunque oliera más a control que a justicia, fue uno de esos días donde el poder presumía transparencia, pero el agua seguía bajando turbia. Un campesino me contaba, hace años, que la tierra no se defendía sola, se defendía con agua, y que cuando el agua cambiaba de dueño, también cambiaba el destino de un pueblo. Ayer, esa frase regresó como un eco incómodo. El oficialismo celebraba la reforma como si hubieran descubierto el manantial sagrado, mientras la oposición gritaba que aquello era un dardo envenenado disfrazado de bienestar hídrico. PAN hablaba de control político, PRI hablaba de huachicol del agua. MC recordaba que la democracia no debía meter carreteras en la misma lista de trámites. Pero entre discursos moralistas y verdades selectivas, nadie respondía a la pregunta clave: ¿quién iba a decir cuánta sed es políticamente conveniente? Porque mientras unos prometían equidad, otros advertían discrecionalidad total en manos de Conagua. Y sí, el riesgo olía a favoritismos, castigo político y burocracia que cobran caro lo que llaman voluntad. Aquí hay un detalle que nadie quiso decir, pero que se filtra entre las líneas. La ley no tocaba un peso para reparar fugas en las ciudades, ni uno. El país se desangraba por tuberías rotas y la discusión era quién iba a repartir la poca agua que quedaba.
Al final, la reforma pasó y el control quedó servido. Y aquí en Taberna Informativa brindamos por esa verdad incómoda. En México, el agua siempre ha tenido dueño. Solo cambiaron la etiqueta. Así es que quédate por si hay más de esta historia. Mientras medio país navegaba entre memes y notificaciones, el ministro presidente de la Suprema Corte tuvo que salir a aclarar algo que ya parecía chiste interno. Alguien estaba pidiendo dinero en su nombre. Sí, en pleno siglo digital. Al máximo tribunal lo estaba alcanzando la estafa más vieja del internet. Y cuando te llega un mensaje con foto oficial, tono solemne y una promesa de apoyo económico, el fraude no es el mensaje, es la confianza. El ministro Hugo Aguilar Ortiz explicó que en un perfil falso en Facebook estaban enviando mensajes para pedir dinero o promover ayudas económicas. Lo negó todo, con mayúsculas y tono urgente. Decía que era totalmente falso, que nadie estaba autorizado a usar su nombre. Pero entonces surgía la pregunta incómoda: ¿cómo es que incluso el presidente de la Corte podía terminar envuelto en la misma trampa que afecta a miles cada día? Porque detrás de él eres tú, y mira lo que encontré. Hay algo más profundo, un país que confía demasiado en pantallas que no tienen rostro. Y mientras él advertía sobre el phishing, enlaces falsos, supuestos soportes de banco y transferencias que nunca existieron, la estafa seguía funcionando con una lógica brutal: urgencia, miedo y confianza ciega. Aquí hay un detalle y te lo cuento en un minuto. Cuando logran suplantar a la autoridad máxima del Poder Judicial, no es el ministro quien está en riesgo, es la ciudadanía completa. Al final, Aguilar pidió reportar y desconfiar, y aquí en Taberna Informativa levantamos el vaso por esa ironía nacional. En México, el fraude no distingue cargo, pero sí detecta ingenuidad. Mientras el Zócalo rugía con banderas y discursos, se volvió a demostrar que en México la política no solo ocupa plazas, también ocupa pantallas, incluso las menos esperadas. Recordé una tarde en la que un amigo decía que este país podía medir la fuerza del poder contando cuántos pies caben en la plancha del centro del Zócalo. Y en un fin de semana, con 600,000 simpatizantes celebrando 7 años de la 4T, y esa frase se sintió más viva que nunca con el corporativismo. El evento fue monumental. Claudia Sheinbaum habló de campañas sucias, bots y alianzas oscuras, que según ella, no vencerían al pueblo de México y a su presidenta. Pero mientras tanto, en otro canal, sí, en uno donde normalmente se discuten divorcios de novela y chismes de espectáculo, algo inesperado ocurría. Ventaneando entraba al ring político. Pati Chapoy comparaba la movilización con viejos tiempos que muchos preferían olvidar. Pedrito Sola se lanzaba directo, decía que la multitud no era tan espontánea y que el acarreo seguía siendo vigente. Y Linet Puente remataba con el detalle incómodo: el box lunch, los camiones, los recursos que no están arreglando lo que falta. Te cuento el detalle en un minuto. Cuando el espectáculo critica al poder, no es el espectáculo el que cambió, es el poder el que invadió todas las conversaciones. Al final, el Zócalo celebraba y la tele cuestionaba. En México, hasta los chismes ya huelen la política. Hoy amanecimos con el clásico susto navideño, que si el SAT iba a congelar cuentas, que si BBVA ya estaba afilando las tijeras, que si Banorte andaba preparando la guillotina digital. Ya sabes, ese pánico que prende más rápido que los foquitos de temporada. Pero la microhistoria arrancó diferente. Todo empezó cuando el SAT tuvo que salir a decir lo obvio: que nadie iba por tus ahorros, que no había operativo masivo, ni calendario secreto de visitas domiciliarias. Nada de eso. Solo rumores inflados por cuentas que ni foto de perfil tenían. Según la dependencia, cualquier congelamiento se hacía caso por caso, con papeles en orden y siguiendo la ley. Ya sé, suena aburrido, pero así lo dijeron. Aquí viene el juego interesante.
Porque mientras todos respiraban alivianados por las cuentas bancarias, había otro dato circulando en silencio. Y sí, aquí es donde se pone buena la historia. La Secretaría de Hacienda ya había dejado caer que para 2026 quería aumentar la recaudación sin tocar una reforma fiscal. Nada de impuestos nuevos, pero sí más fiscalización, más lupa, más seguimientos, más dientes administrativos. ¿Te das cuenta del contraste? Te dicen que no habrá congelamientos masivos, pero te recuerdan que la recaudación tiene que subir como 2 puntos del PIB. Y aquí ve el detalle que nadie te estaba diciendo. Hacienda planeaba llegar a los 5.8 billones de pesos en recaudación, medio billón extra. ¿Y de dónde crees que saldría este milagrito? Los que estamos aquí sabemos leer entre líneas. Transparencia sin adornos. Se tenía que decir y se dice. Muchas gracias por escucharnos y llegar hasta aquí. Aquí no vendemos consuelo, vendemos claridad con un vaso de sarcasmo. Síguenos en todas nuestras plataformas, suscríbete, comenta, deja tus comentarios. ¿Qué historia te dejó con ganas de saber más? En esta taberna pensamos diferente. Aquí no nos tragamos los cuentos. Nos vemos en la siguiente. Yo soy Miguel Ángel y hasta la próxima.